Y ahora pasamos a la sucesiva relación de la doctora Miriam Gómez Pacal, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Muchas gracias. La datación arqueomagnética, fundamentos científicos y aplicaciones prácticas. Gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, daros las gracias por invitarme a participar. Sayoa, ¿tú has quitado ya tu...? Aquí, compartir pantalla, vale. Compartir... ¿Veis la pantalla? Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale. Bueno, pues antes que nada, dar las gracias a los organizadores por haberme invitado a participar en este ciclo de charlas. Y bueno, como habéis ya presentado, voy a hablar del arqueomagnetismo de una manera un poco más práctica de lo que ha hecho Sayoa, sobre todo enseñando distintas estructuras arqueológicas que hemos estudiado a lo largo de estos años, para que tengáis una idea del tipo de materiales que se pueden estudiar. Aunque voy a repetir algunos fundamentos científicos que ya ha explicado Sayoa, pero bueno, que creo que tampoco viene de más repetirlos porque son conceptos bastante importantes para poder comprender esta técnica y esta disciplina. Entonces, como hemos visto antes, la Tierra en sí misma es un imán gigante y tiene un campo magnético que llamamos campo geomagnético o campo magnético de la Tierra. Y como ha explicado Sayoa, este campo tiene su origen en el núcleo externo de la Tierra, que está compuesto por partículas cargadas, por hierro y níquel fundido, debido a las altas temperaturas que existen en esa región, que en su movimiento, al ser partículas cargadas, van a crear corrientes eléctricas que llevan asociadas a ese campo magnético, que vamos a observar en la superficie de la Tierra, como hemos hecho todos nosotros al utilizar una brújula en algún momento de nuestra vida, pero, como hemos visto, que se extiende a varias decenas de miles de kilómetros en el espacio. Bien, como hemos visto también, ese campo magnético, la existencia de este campo magnético es fundamental para el desarrollo de la vida en la Tierra tal y como la conocemos, porque, por ejemplo, tiene un efecto fundamental para el mantenimiento de la atmósfera. En otros planetas donde no existe campo magnético, pues una ráfaga de viento solar, por ejemplo, pues hace que se pierda muchísimo más oxígeno de lo que ocurre, por ejemplo, en la Tierra. Pero ocurre que este escudo protector, que nos protege, por tanto, de estas partículas que llegan tanto de la actividad solar como a través de la radiación cósmica, no se trata de una propiedad física fundamental estable de la Tierra, sino que va a variar en el tiempo y en el espacio, como hemos visto, de manera muy importante, como ya ha enseñado Sayoa, y además a distintas escalas de tiempo. Nosotros en geomagnetismo, para estudiar estas variaciones, pues tenemos que recurrir a las observaciones. Las primeras observaciones de las que disponemos son las observaciones directas, que cubren los últimos siglos, de navegantes, observatorios y satélites, pero para ir más allá en el pasado debemos recurrir a esta capacidad de ciertas rocas, sedimentos, objetos arqueológicos calentados de adquirir una señal magnética que luego vamos a poder medir en el laboratorio con bastante precisión. Y bueno, recordaros que nosotros cuando hablamos del campo magnético utilizamos los tres elementos que ya ha descrito Sayoa, la declinación y la inclinación, que nos van a dar idea de la dirección del vector campo magnético terrestre. La declinación es el ángulo entre el norte geográfico y magnético y la inclinación el ángulo con la horizontal. Este es el vector campo magnético terrestre y esta es la horizontal. Y luego también hablamos de la intensidad o del módulo del vector. Bueno, pues estas observaciones directas de los últimos siglos nos dicen muy claramente cómo ese campo magnético terrestre varía tanto en el espacio como en el tiempo. Aquí, por ejemplo, en la figura de la derecha podéis ver los valores de la declinación en distintas regiones, en Escocia, en Francia, en Australia y en Alaska, y veis claramente cómo hay variaciones desde 20 grados, 30 por aquí, bajamos con máximos y mínimos sucesivos. Además veis cómo esa variación no es igual en las distintas regiones, lo que también se puede ver en el mapa de la izquierda, donde se han representado los valores de la declinación en dos momentos concretos y podéis ver cómo efectivamente en las distintas regiones se ven valores bastante distintos, entre más 10 y menos 10 aquí, por ejemplo. Pues bien, esta característica es fundamental para lo que vamos a ver después, que es la datación arqueomagnética. Veis cómo el campo magnético varía en el tiempo, también ya lo hemos visto en la charla de Sayoa,
Y esas variaciones, además, veis cómo son distintas en las distintas regiones del planeta. Por ello, y como también ha señalado mi compañera, es necesario establecer esas variaciones en las escalas de tiempo que estamos hablando ahora, pues de los últimos milenios, para poder utilizar este método como método de datación mediante la construcción de curvas de referencia. No podemos datar un material arqueológico de la península ibérica con una curva de datación, por ejemplo, de Australia, porque las variaciones del campo magnético no son iguales en estas dos regiones. Y bueno, ¿qué ocurre? Pues que durante los últimos siglos disponemos de muchos datos o bastantes datos de medidas directas. Tenemos primero los de los satélites para los últimos años, que son datos muy precisos y además muy numerosos, pero a medida que vamos en el tiempo, pues disponemos de menos datos. Primero los de los observatorios geomagnéticos, que están distribuidos en todo el globo, y todavía para ir más allá en el tiempo, pues se utilizan los datos de medidas directas realizadas por los marineros en sus viajes. Sin embargo, llega un momento en el que no tenemos datos. Y para estudiar el campo magnético de la Tierra hace falta hacer uso de la capacidad de ciertas estructuras arqueológicas calentadas a alta temperatura o rocas y sedimentos, de adquirir una señal magnética que vamos a poder medir en el laboratorio con gran precisión, como ya he señalado, y que además tiene la característica fundamental de ser paralela y en algunas ocasiones también proporcional al campo magnético terrestre presente en el momento de formación de la roca o de la estructura. Entonces, midiendo esta señal magnética que nosotros llamamos emanación remanente magnética natural, vamos a poder deducir cómo era el campo magnético en el momento del último calentamiento de la estructura. ¿Y esto por qué ocurre? Porque en muchos materiales y rocas existen óxidos de hierro, que los llamamos ferromagnéticos, que son capaces de orientarse en la dirección del campo magnético y que además a lo largo del tiempo esa emanación que adquiere va a permanecer estable, digamos. Esto es así gracias a un proceso de adquisición de esta señal magnética que se conoce como termorremanencia, que está muy bien explicado con una teoría física desarrollada por Louis Néel. De hecho, este investigador ganó el premio Nobel en parte gracias a sus trabajos en esta temática, pero que no voy a entrar en detalle, pero vamos a ver visualmente o un modelo conceptual de cómo ocurre este fenómeno. Aquí hemos dibujado un material, estos circulitos simulan lo que son los minerales ferromagnéticos que estoy diciendo que existen en estos materiales. Estoy hablando de óxidos de hierro de tipo magnetita, magnetita, hematites, que van a actuar como pequeñas brujulitas con un momento magnético. A temperatura ambiente estos momentos magnéticos se orientan en cualquier dirección y a nivel macroscópico no tenemos una señal magnética común, digamos. Pero cuando calentamos ese material arqueológico a alta temperatura, esos momentos magnéticos van a ser capaces de moverse debido a la energía que impartimos y se van a ir orientando paralelos al campo magnético terrestre presente en ese momento, que está aquí dibujado conceptualmente como estas líneas azules que veis aquí en la figura. Pues bien, lo que ocurre y la importancia, bueno, y la base del arqueomagnetismo es que una vez que la temperatura disminuye, estas pequeñas brujulitas que tenemos en nuestros minerales van a quedar bloqueadas y aunque cambie el campo magnético de la Tierra, el campo magnético externo, estas brújulas van a quedar bloqueadas. Por lo tanto, van a tener un registro de cómo era el campo magnético terrestre del pasado o el campo magnético presente en el momento del enfriamiento. Este concepto es muy importante porque en arqueomagnetismo lo que estamos estudiando siempre, y esto siempre cuando trabajo con arqueólogos que hago mucho hincapié, es el momento del abandono de la estructura, es decir, el último calentamiento. Porque si este material se vuelve a calentar a alta temperatura, adquirirá una emanación paralela al campo magnético terrestre de ese momento. ¿De acuerdo? O sea que siempre vamos a trabajar con el momento o la remanencia adquirida en el momento de abandono de la estructura, en el caso de materiales arqueológicos. Pues bueno, como ya os podéis imaginar, el arqueomagnetismo es por tanto una disciplina fundamentalmente experimental que requiere tres componentes fundamentales. La primera es el muestreo y preparación de muestras. La segunda es
la realización de los experimentos en el laboratorio. Por un lado tenemos experimentos de magnetismo de rocas que nos van a permitir identificar con precisión qué óxidos de hierro están manteniendo esa señal magnética que medimos en el laboratorio. Y por otro lado tenemos los experimentos de paleomagnetismo propiamente dicho, en el que vamos a ser capaces de obtener esos valores de declinación e inclinación, es decir, la dirección del campo magnético terrestre en el pasado y también de la intensidad o del módulo del vector. Pues todos esos experimentos tienen que ser, por lo tanto, interpretados para obtener nuestro dato arqueomagnético. Vamos a ir viendo uno a uno estos tres apartados del estudio arqueomagnético y sobre todo os voy a enseñar figuras y fotografías de distintos estudios que hemos hecho para que os hagáis una idea un poco de lo que estamos, de los materiales con los que trabajamos. Aquí, por ejemplo, os enseño unos estudios que se han realizado en Uzbekistán hace varios años, donde podéis ver aquí las paredes de 2 hornos arqueológicos. Me parece que estos 2 son de época islámica. Y aquí veis estas cositas blancas. Estos son es escayola que utilizamos para poder orientar las muestras en el campo. Aquí vuelvo a poner la misma figura que ha enseñado antes Ayoa, donde se ven más claramente estas superficies de escayola. Lo que vamos a hacer, no sé si se ve bien, pero aquí vemos que utilizamos unas placas horizontales de plástico que no estén imanadas y perjudiquen a nuestra señal para obtener una superficie horizontal. ¿Por qué hacemos esto? Nosotros, evidentemente, lo que nos interesa es la parte de la arcilla quemada que tiene esta señal magnética, pero utilizamos esta escayola para poder luego en el campo orientar esas muestras en referencia al norte geográfico y el sistema geográfico de la Tierra. Porque, como ha dicho antes Ayoa, lo que en materiales que no están orientados únicamente vamos a poder obtener la intensidad del campo magnético de la Tierra. Los estudios de arqueomagnetismo también se pueden aplicar a fumiers, como este de aquí, que es un fumier del calcolítico. Son niveles de estabulación quemados, que por lo tanto, como tenemos arcillas y óxidos de hierro, al calentarse y enfriarse a altas temperaturas, van a registrar el campo magnético de la Tierra. En esta otra fotografía vemos un hogar muestreado en Michoacán, en México, y también veis el número de muestras arqueomagnéticas que hemos tomado. Obviamente, para estudiar una estructura no tomamos una única muestra, como veis en estas fotografías, sino que tomamos un número de muestras normalmente a partir de 10 muestras, en este caso es bastante exagerado y tomamos muchas muestras porque estuvimos un día entero de muestreo y teníamos tiempo y ganas, pero bueno, a partir de unas 10 muestras ya se considera que un estudio arqueomagnético es bastante confiable. Y vamos a estudiar todas las muestras para obtener una media con su error. Como os he dicho, una de las partes fundamentales de los estudios arqueomagnéticos direccionales es la orientación de las muestras. Pues aquí lo que hacemos es, con ayuda de una brújula y estas plaquetas de plástico, hacer estas superficies horizontales con la escayola y veis aquí cómo hay una línea donde precisamente estamos marcando el norte magnético que se registra en este sitio, para poder tener georreferenciadas nuestras muestras. Esto lo vamos a ir haciendo en todas las muestras que recojamos, como podéis ver, por ejemplo, en esta figura. Bueno, señalar también que en algunas ocasiones, en vez de utilizar una brújula magnética para obtener el norte magnético, también se puede utilizar una brújula solar, donde lo que se indica en las muestras es la dirección del Sol en ese momento, se apunta a la hora, y bueno, con las coordenadas de las efemérides y todo, pues somos también capaces de referenciar las muestras en el sistema geográfico, como podéis ver aquí. Bien, aquí tenéis otros ejemplos. Este es el mismo de los hornos de Uzbekistán, pero también podemos estudiar estructuras más pequeñas. Fijaros, este es el tamaño de las manos de mis compañeros y cómo aquí estamos estudiando un hogar o un horno, no recuerdo, un hogar. Esto es del noroeste peninsular, como estas estructuras más pequeñas de menos de 1 metro también pueden ser estudiadas. Y aquí se ven claramente el estudio realizado en un suelo quemado o un hogar bastante frágil, donde veis estas marcas que están indicando la dirección del norte magnético terrestre y que es la referencia que nosotros vamos a utilizar. Pues bien, una vez tomadas las muestras en el laboratorio,
cuantas más muestras mejor y lo más precisamente orientadas posibles, pues tenemos que obtener muestras del tamaño adecuado para poder medirlas después en el laboratorio de paleomagnetismo, en nuestro caso de la Universidad Complutense de Madrid. Para ello, lo que vamos a hacer primero es consolidar las muestras cuando son muy frágiles mediante una disolución de silicato de sodio y agua y además, antes de consolidarla, se va a realizar estos cubos de escayola para poder luego trazar líneas paralelas a la que hemos tomado en el campo y no perder la orientación en ninguna parte de la muestra. Estos cubos de escayola son los que se consolidan y a partir de ahí vamos a cortar estas láminas. Las láminas las volvemos a consolidar, de ahí vamos a obtener estas columnas. Y las columnas las vamos a partir en cubitos de 2 por 2 centímetros, como los que podéis ver aquí en la derecha, y en cada uno de estos cubitos tenemos la dirección del norte magnético señalada. ¿De acuerdo? Es un proceso bastante tedioso, porque además tarda bastante en secarse las muestras para su consolidación, pero es necesario para poder orientar con precisión las muestras y medirlas en el laboratorio. En el caso de estructuras no orientadas, como las cerámicas, que repito, solo permiten estudiar la paleointensidad, lo que hacemos simplemente es tomar un pequeño fragmento de la cerámica y meterla en cubitos de cuarzo del tamaño adecuado. Y bueno, para hacerlo un poco más ameno, mis compañeros han grabado este vídeo, donde os vamos a enseñar las instalaciones del laboratorio de paleomagnetismo. Esta es la sala de preparación de muestras. En la parte de la izquierda podéis ver estas láminas que hemos ido cortando a partir de muestras arqueológicas que hemos ido tomando a lo largo del tiempo. Aquí podéis ver las muestras de escayola o los cubos que realizamos antes de consolidarlos, las láminas y los cubitos. Esta es una de las cortadoras que utilizamos para cortar estas láminas. Y después esta es la sala donde ya vemos algunos de los aparatos de los que disponemos en el laboratorio de paleomagnetismo. Este es el aparato estrella del laboratorio, es un magnetómetro criogénico que permite medir señales magnéticas muy débiles. Pero también en el laboratorio disponemos de otros magnetómetros o aparatos que van a permitir medir, por ejemplo, propiedades magnéticas como la susceptibilidad en función de la temperatura, que es este aparato de aquí, y otros magnetómetros que son menos precisos, pero para el caso del arqueomagnetismo, como suelen ser muestras muy intensas, pues son bastante suficientes. No voy a poner el vídeo entero porque me resulta un poco, que marea un poquito, y os voy a enseñar ahora algunos de los experimentos que se pueden medir en este laboratorio. Como os he explicado antes, una de las partes importantes también de los estudios arqueomagnéticos no es solo determinar la dirección y la intensidad del campo, sino también los óxidos de hierro que están dando lugar a la señal magnética que medimos. Para determinar qué óxidos de hierro tenemos se dispone de varias técnicas, no voy a entrar tampoco en detalles, pero por ejemplo una muy característica es la medida de la emanación o de la susceptibilidad en función de la temperatura. Lo que se hace en el laboratorio es calentar las muestras hasta 600 grados y luego enfriarlas hasta temperatura ambiente. Y bien, la forma de estas curvas es muy característica de cada uno de los tipos de óxidos de hierro. Por ejemplo, esta línea que veis aquí en azul, veis que tiene una caída muy importante en torno a 580 y esto es característico de la magnetita. Cuando tenemos caídas a temperaturas más bajas, suelen estar asociadas a óxidos de hierro también tipo magnetita, pero con sustituciones en titanio. Y sin entrar en detalle, también hay otro tipo de medidas, como los ciclos de histéresis que podéis ver aquí en la gráfica C, que nos van a permitir estudiar otras propiedades, no solo las magnéticas en función de la temperatura, sino en rango de coercitividades o la resistencia que pone el material a ser imanado, y que también ayuda a identificar tanto el tipo de material que tenemos o de óxido de hierro como el estado de dominios. Y bien, una vez que tenemos identificados los óxidos de hierro, la parte fundamental de un estudio arqueomagnético es deducir la dirección del campo magnético terrestre del pasado a partir de la señal magnética que tiene la muestra. Pues lo que se hace en paleomagnetismo
es reconstruir la historia que ha sufrido cada una de las muestras térmicamente, y para ello lo que se hacen son lo que llamamos experimentos de desamenación térmica o bueno, en el caso de utilizar temperaturas crecientes, donde vamos calentando la muestra poco a poco hasta una temperatura de 600 grados aproximadamente, donde la emanación ya se pierde totalmente, y podemos representar cómo ese vector magnético que tenemos en nuestra muestra va a ir variando a lo largo de los distintos calentamientos. Estos diagramas de aquí se llaman diagramas de Heidelberg y lo que hacen es representar la punta del vector en el diagrama, digamos, en una proyección vertical aquí en verde y una horizontal aquí en azul. Pero cada punto de estos se representa la punta del vector en estas dos proyecciones. Como podéis ver, a medida que vamos calentando la muestra, la emanación se va reduciendo y va yendo hacia el origen hasta desaparecer. Veis que hay una única línea. Lo que hacemos posteriormente es hacer un ajuste lineal a estos puntos y a partir de estos ángulos con los ejes de coordenadas vamos a poder obtener tanto la declinación como la inclinación magnéticas. ¿De acuerdo? Evidentemente, como hemos visto, en una estructura no estudiamos una única muestra, sino que vamos a estudiar todo un conjunto de muestras para obtener primero la dirección registrada por cada espécimen, aquí con estos puntitos verdes, y luego posteriormente vamos a hacer una media de todos los especímenes para obtener la dirección media con su error. Bien, es esta dirección con su error la que vamos a poder utilizar para datar la estructura comparando con la curva de referencia que tenemos en cada una de las regiones, si es que la tenemos, porque como hemos visto antes, hay muchas regiones del planeta, especialmente en el hemisferio sur, donde estas curvas de variación secular, como las conocemos nosotros, no existen o están muy mal determinadas. Y también señalar que para determinar la paleointensidad o la intensidad del vector, se realizan otros tipos de experimentos, normalmente basados en la técnica desarrollada por Tellier, un físico francés, y donde lo que se hace básicamente es comparar cómo se va perdiendo esa emanación natural remanente adquirida en el pasado, en el último calentamiento de la estructura, con una emanación artificial impartida en el laboratorio en presencia de un campo magnético conocido. Esto lo hacemos en unos hornos especiales donde somos capaces de aplicar un campo magnético de intensidad y dirección conocidas, además calentando las muestras a la temperatura que queramos. Pues bien, por una especie de regla de tres, sin entrar en detalles, se representan estos diagramas donde se representa esto que acabo de decir, la emanación remanente natural que queda frente a la TRM adquirida, a la termorremanencia adquirida artificial, y estos diagramas dan también unos puntos que normalmente, si todo va bien y no hay alteraciones de las muestras en el laboratorio, siguen una tendencia lineal y la pendiente de esta curva nos va a permitir obtener la intensidad del campo magnético terrestre del pasado. Estos experimentos de laboratorio son muy largos y tediosos en cuanto a tiempo y son bastante... bueno, pueden tener muchos problemas de alteración porque se calienta la muestra repetidamente y los óxidos de hierro pueden ser alterados, pero de momento es el único método que tenemos para obtener el valor absoluto del campo magnético terrestre del pasado. Pues bien, estudiando estructuras arqueológicas calentadas a alta temperatura... 3 minutos, por favor. Sí, estoy acabando. Estudiando estructuras arqueológicas de edad conocida por otros métodos de una misma región, como por ejemplo aquí en Iberia, lo que vamos a hacer es obtener estas curvas de variación secular. Aquí podemos poder ver la de Iberia, declinación, inclinación e intensidad. Y son precisamente estas curvas las que nos van a permitir datar la estructura comparando la dirección del material de edad desconocida con la curva. Os voy simplemente a enseñar un caso de éxito que hemos realizado en el noreste de la península ibérica y con esto termino. Como hemos visto, hemos estudiado la declinación e inclinación de varias muestras, obtenido una media con su error y lo vamos a comparar con la curva de referencia, en el caso nuestro, pues con la curva de Iberia. Para ello hemos utilizado el programa desarrollado por Javier Pavón Carrasco, que también ha enseñado antes Sayoa en su presentación,
Y lo que vamos a hacer es comparar el valor obtenido en esa muestra de edad desconocida. En este caso hemos estudiado un horno del noroeste peninsular asociado a la primera edad de hierro, de edad asociada clásicamente a este periodo, al 550-650 a.C., en base a estas ánforas de tipo fenicio. Sin embargo, los arqueólogos, debido a distintos contrastes arqueológicos, empezaron a dudar de estas dataciones y nos propusieron hacer un estudio arqueológico de este hogar. Pues bien, obtuvimos valores de declinación e inclinación, aquí solo enseño los de declinación para mayor simplicidad, y veis cómo comparando la declinación obtenida con esta curva de referencia, en este caso hemos estudiado la francesa porque está mejor definida y este horno se encuentra prácticamente junto a la frontera francesa, obtenemos este intervalo de datación en torno al año 800, lo que invalida la teoría clásica, bueno, la hipótesis clásica de una datación en torno al siglo VI a.C. para la primera edad de hierro en el noreste peninsular. Y bueno, simplemente comentar que el método de datación arqueomagnético efectivamente se utiliza con éxito ya en Europa con bastante, bueno, en bastantes ocasiones, pero su precisión depende mucho, por un lado, de la propia variación del campo magnético terrestre en esa región. Por ejemplo, en épocas como la que aquí he enseñado, el campo magnético varía mucho y la precisión de la datación puede ser mayor, pero hay épocas como la época romana donde existe un efecto Plató, igual que ocurre en el carbono 14. Por ejemplo, aquí el campo magnético terrestre no ha variado, entonces intentar una datación arqueomagnética en este periodo pues no tiene mucho sentido. Y nada, señalar que estamos encantados de colaborar con vosotros si veis alguna posibilidad o dispuestas a contestar cualquier pregunta que tengáis sobre la temática. Muchas gracias a todos.